Listo, muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Me pone un poquito triste que solamente se hayan conectado 10 personas, pero bueno, esperemos que los demás me presenten la excusa respectiva. Empiezo dando como una información importante. La primera de ellas es que el viernes los docentes vamos a tener ronda académica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya vamos a tener como un segundo consolidado del periodo sobre las personas que deben algunas asignaturas. Para la próxima semana, específicamente eh, el 5 de noviembre, estaré haciendo la entrega del preinforme. Ustedes saben cómo lo manejamos hace poco. Hago entonces la llamada a cada uno de los papás para decirles en qué se deben poner las pilas ustedes, qué trabajos deben presentar, para que se comuniquen con cada docente, porque ya la idea es que para la semana del 13 de noviembre ustedes ya estén al día con lo que deben. Entonces, para que estén muy pendientes, para que le avisen a los papás. Si yo tengo ese consolidado el viernes, lo tengo listo ya el lunes, entonces yo empiezo a hacer las llamadas desde antes con el fin de que ustedes estén ya muy pendientes y como les repito, para que esa semana del 13 ya ustedes estén todos al día, que no se queden en estrategias de apoyo, porque ya saben que en una materia, listo, yo puedo cumplir, pero ya en 5, ya en 6 materias, ya con cada una de ellas presentando 6 trabajos, hagan la multiplicación y creo pues que es casi imposible, aunque ustedes lo pueden hacer perfectamente. Entonces ya para esa semana del 13 ya debemos tener entonces las materias listas para que ya sepan quiénes pasan derecho a décimo, quiénes se quedan pendientes, quiénes se quedan en estrategias de apoyo del año, en fin, todo lo que ustedes saben que sucede finalizando el periodo. Otra cosa importante es que hoy a las 11:30 deben conectarse, yo ahora les mando el link a una capacitación que está dando el metro, voy a estar presente yo, debe estar presente el coordinador, entonces para llamar a lista y para que estén pendientes de eso porque están un poquito descuidaditos. Recordemos entonces, ya entrados en materia, venimos hablando entonces de las escuelas literarias, de la clasificación de la literatura respecto a cada momento histórico. De eso se habla cuando estamos definiendo las escuelas literarias o movimientos literarios. Estamos centrados en Latinoamérica. Empezamos por la literatura prehispánica, antes del proceso de colonización. Ya seguimos entonces con las crónicas y la conquista, que ya acá nos ubicamos entonces ya cuando llegaron los españoles y nos invadieron. Luego hablamos del barroco como esa característica predominante que es el exceso de, trabajamos a Sor Juana Inés de la Cruz, y hoy vamos a hablar del romanticismo. Importante, muchachos, que nos ubiquemos obviamente en Latinoamérica y el contexto histórico específico, y en este caso es la gesta de la independencia. Por eso nos ubicamos entonces más o menos en 1810, porque ya con el romanticismo se empieza entonces ya, por decirlo así, a crear en los latinoamericanos ese deseo de dejar de ser esclavos de los españoles. Vamos a ver un video, les voy a ir explicando entonces al respecto. Bienvenidos a la visión mecánica de operación del tirón. En el plano literario, las principales características del romanticismo fueron el rechazo al en vez de lo racional, el yo, la defensa de la, una las lenguas, movimiento enérgico que se originó durante la independencia, por lo que terminaría ayudando a la consolidación de las nuevas naciones, pues no sería solamente un movimiento literario, sino que además tendría una actitud renovadora ante el arte, el comportamiento social y las costumbres. Listo, detengámonos entonces ya un poquito acá. Como ya les había hablado,
ya hablamos de literatura latinoamericana, entonces nos estamos ubicando en Hispanoamérica y nos ubicamos en el romanticismo. Por eso se habla de la independencia, como ya lo venía diciendo, ya se crea en las personas, en los artistas, en los políticos, esa necesidad de zafarnos del yugo español. Por eso se hace como una consolidación nacional y en este caso empiezan, por ejemplo, el surgimiento de los que llamamos ismos, del socialismo, del neoclasicismo, porque ya empieza la gente a ser como rebelde frente a todos esos sucesos que están aconteciendo en Latinoamérica. En ese caso, entonces, por eso se busca ya alejarse de la crónica. Recordemos que en la crónica y en el barroco todavía estábamos muy pegados de todas esas reglas que nos imponían los españoles, inclusive en la parte de la literatura, y ya en este caso no, ya buscamos una actitud propia, una actitud renovadora, que creo que se da en todos los movimientos literarios, siempre tratando de rescatar lo americano, siempre tratando de rescatar lo propio. Por eso cuando hablamos del romanticismo no vamos a hablar, no es que, como ustedes a veces utilizan ese término, es que esta persona es muy romántica. En ese caso, cuando hablamos de romanticismo, no es solamente que se ame al otro, a una persona simplemente. En ese caso se habla del romanticismo, pero del amor hacia todo, del amor hacia Dios, del amor hacia la patria, del amor hacia el paisaje, del amor hacia lo americano, del amor siempre hacia lo propio y a lo autóctono, a lo que realmente nos pertenece. Por eso en el romanticismo, inclusive en Europa, empezó más o menos en el surgimiento del nacionalsocialismo, porque ya empezaban a rescatar esa identidad propia y por eso ellos buscaban que solamente se quedaran la raza aria, los demás no pertenecían allí, ya es un romanticismo llevado al extremo, pero cuando hablamos del romanticismo es eso, se empieza a amar a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos circunda. Sin embargo, en el romanticismo, a pesar de que se ame todo ese contexto, todo lo que nos rodea, hay también una crítica y una posición respecto a esos sucesos. De ahí que encontremos inclusive políticos que escribieron los himnos patrios, que escribieron elegías, que escribieron porque rescataban todo eso que amaban, tanto lo americano, como ya lo hemos visto, como su paisaje, como sus creencias. En este caso, por ejemplo, tenemos muchos representantes en Colombia. Hay un texto muy bonito que se llama Memorias del Maíz, Memorias del cultivo del maíz en Antioquia, escrito por Gregorio Gutiérrez. Este autor lo que hace es rescatar toda esa cultura antioqueña, por eso se considera romanticismo. Y en ese caso, por ejemplo, nos ubica en todo el cultivo de maíz, incluyendo la siembra, incluyendo la recolección, lo que se hacía después con el maíz, nos narra entonces cómo eran las cocinas, qué se cocinaba, cómo hablaban cada uno de los peones, cómo hablaban esos trabajadores, a qué se reunían. Entonces empieza ya a rescatar toda esa parte de lo propio y del autóctono. Vamos a trabajar, por ejemplo, La María de Jorge Isaac, y él también hace un rescate impresionante de todo el paisaje colombiano, porque siempre entonces se busca renovar el arte, pero rescatando ese comportamiento social y esas costumbres. Una actitud renovadora ante el arte, el comportamiento social y las costumbres, identificándose así con el liberalismo, el antimonarquismo, el narcisismo, el egocentrismo, los principios de un socialismo utópico, la propuesta de una libertad religiosa, la intuición, la imaginación, el culto al héroe romántico, rebelde y justiciero que luchaba contra los males sociales, así como la revelación del paisaje americano. Sus principales características fueron el americanismo, el popularismo, el artista y el yo, la actitud libre frente al arte y el nuevo sentido de la naturaleza. Acá, por ejemplo, en ese nuevo sentido de la naturaleza, en esa actitud libre frente al arte, es muy importante resaltar que en el romanticismo
la naturaleza y la parte del clima, por decirlo así, hace parte muy importante de los textos. Si, por ejemplo, estamos leyendo una novela que pertenece al romanticismo y hay una escena erótica, una escena pasional, una escena muy amorosa, en ese caso entonces nos van a describir el paisaje y el clima va a ir muy de la mano, entonces va a ser un día soleado, un día caluroso, con un cielo azul profundo. O si por ejemplo está en una escena triste, una muerte, una despedida, algún momento entonces que algún personaje esté pasando de tristeza o de nostalgia, nos van a pintar ese paisaje y nos van a decir o no, nos van a describir un día triste, nublado, lluvioso. Entonces siempre se juega tanto con esa parte emocional, pero tratando de mezclarlo igual con la naturaleza y con el paisaje. Con el americanismo se buscaba que la literatura también se independizara de España y que representara a las nuevas naciones de forma física, geográfica y espiritual, incluyendo en sus expresiones las ideas propias, el paisaje, los temas y el lenguaje. Esto es importante, por ejemplo, acá que se rescata esa nueva representación nacional. Sin embargo, siempre los autores o los políticos que en ese momento también se convirtieron en escritores, había una nostalgia y una tristeza, entonces la mayoría de textos están permeados por eso, porque siempre había una nostalgia por un mundo mejor, querer un mundo distinto, querer cambiar esa realidad que estaba predominando en ese momento. El popularismo tenía como objetivo que se representara la expresión del pueblo, en la cual lo popular es preferible a lo aristocrático. El artista y el yo concebía al artista como un representante de la gente, como un personaje heroico que debe expresar la riqueza de su alma, tener una voluntad de gloria, preferir lo sentimental a lo racional y tener un sentido especial de la soledad. Listo, en este caso, cuando se dice que hay se rescata, por decirlo así, más lo sentimental que lo racional, porque veníamos en las crónicas y en Europa se vio mucho con el naturalismo, que se hablaba desde la parte objetiva del ser humano, solamente era válido la parte científica, lo que se podía comprobar, lo objetivo. Con el romanticismo se da un cambio de ese pensamiento y ya se empieza a ver al ser humano como una persona que siente, como una persona que tiene también esa parte emocional, que también es importante la parte subjetiva y que no solamente lo objetivo y lo comprobable era lo que importaba o que le daba calidad al ser humano. Una gran insatisfacción por el mundo contemporáneo, una fuerza de originalidad, individualismo, rebeldía y egoísmo. La actitud libre frente al arte concibió al romanticismo como una revolución artística y como tal buscó la vinculación de los géneros literarios, mezclando verso y prosa, cambiando las combinaciones métricas y estróficas y en conclusión estando solo sujeto a la propia originalidad. Con el nuevo sentido de la naturaleza, fue un movimiento que buscó la soledad, los campos, los bosques, las montañas o el mar, y que tuvo prioridad por la noche, la luna, las estrellas y el gusto por las ruinas y los monumentos históricos locales. Los autores más representativos del romanticismo hispanoamericano fueron el colombiano José Eusebio Caro Ibáñez, cuyo poema Lara o los Bucaneros es considerado la primera leyenda romántica escrita en América, en el año de 1835. Así como el también colombiano Jorge Isaacs, con la novela María, publicada en 1867 y considerada como la obra más importante del romanticismo hispanoamericano. Listo, en este caso entonces vemos dos representantes muy importantes de este movimiento literario y nos ubicamos a Samuel, lo está sacando como el sistema. Bueno, entonces en este caso, como hablábamos, que el romanticismo, movimiento literario, nos ubicamos específicamente en el
siglo XIX y que hay entonces un ideal de liberación, de libertad, de creación y de expresión del artista como tal. Por tanto, entonces decimos que no solamente es un movimiento literario, sino que es fue una actitud frente a la vida, porque tocó no solamente el aspecto literario, sino que influyó en la música, en la política, en la pintura. Siempre entonces en sus características, el culto al yo, porque importa lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me importa, y por eso, como hablábamos de la parte subjetiva, la espontaneidad, la angustia y la tristeza por estar siempre en desazón con lo que estaba sucediendo, un espíritu idealista porque querían cambiar ese momento, pues no en vano se dio la gesta de la independencia y el choque de la realidad, porque nunca estaban satisfechos con lo que les mostraba el mundo. Desarrolla temas como la exaltación de lo nacional y de lo popular, como hablábamos con las memorias del cultivo del maíz en Antioquia, siempre la vida y la muerte, el paisaje está muy presente. Los dos géneros más importantes que se vieron en el romanticismo, el género narrativo, cuento y novela, y el género lírico, en este caso con los poemas y también con los himnos. Ya hablamos de los representantes. En Colombia, por ejemplo, está Gregorio Gutiérrez, Julio Flores, poeta, Rafael Pombo, quien no lo conoce con sus ya conocidos textos, Jorge Isaac, con la obra cumbre del romanticismo, que sería La María. Listo, si necesitan ampliar información, acá está el link. Ya voy a empezar entonces a explicar las actividades. Leo una frase de Jorge Isaac que resume mucho esta escuela literaria. Dice, ella tenía razón, nunca se veía bonita, se veía como si fuera arte, y el arte no tiene que verse bonito, tiene que hacerte sentir algo. Entonces ya empezamos a romper con ese ideal de belleza. Por eso decían que siempre rechazaban esa parte de lo aristocrático. En este caso, por ejemplo, la protagonista del texto La María es una mestiza, una india, y ahí nos empiezan ya más o menos a hacer esa crítica porque, por ejemplo, los mestizos, los que venían con esa descendencia de indígena, no eran los que estudiaban, siempre eran los que pertenecían a la servidumbre. Y ya tenemos esa contraposición de el hijo de una familia adinerada que se enamora de una india, de una mestiza, de alguien que pertenece a la servidumbre, tipo novela mexicana. Listo, entonces en este caso, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta respecto a la escuela literaria como tal? Hola. No, profe. Listo, está bien. Tiene levantada la mano Daniel Angulo. Sí. Bueno. Si quieres, si no quieres hablar para todos, me escribes en el chat personal y yo ya leo la pregunta. Listo, en este caso entonces vamos a leer los primeros capítulos. Espero que alguien se anime y lea la novela completa porque realmente vale la pena. Entonces vamos a leer de los capítulos 1 al 5. Van a encontrarlo en este enlace, en el PDF, son capítulos cortos. Y por favor, obligatoria la lectura porque ustedes van a encontrar ustedes van a encontrar en el rincón del vago y en todas esas herramientas que ustedes utilizan, todos los personajes, todos los temas del libro en general. Y voy a ser muy específica, muy cuidadosa, que ustedes realmente sí rescaten y hagan la actividad de estos 5 capítulos, porque todos los personajes de estos 5 capítulos no aparecen en todo el libro, aparecen en estos 5 capítulos y cada vez van aumentando los personajes, entonces ojo con eso, solamente se centran en esos capítulos. Entonces dice, identifica 5 características del romanticismo en el texto. Lo que ya hemos hecho, para ello debes explicar y ejemplificar con frases que encuentres en él. Por ejemplo, el texto empieza
describiendo una escena en la que el personaje Efraín se va de su casa y nos empiezan a narrar, a describir cómo era ese paisaje, cómo era su casa, cómo se veían sus montañas, la tristeza que había en él por tener que irse y saber que se iba para otro lugar porque él se iba a ir a formar en estudios de medicina. Entonces, en ese caso ya tenemos una de las primeras características, la importancia del paisaje, Entonces me copian el pedacito del texto donde están describiendo ese paisaje y me al frente me escriben qué característica del romanticismo es y por qué. Y así sucesivamente, 5 de las características que están resumidas en el mapa conceptual y que ustedes identifican en el texto, ejemplificando y explicando por qué. En el segundo punto, menciona los personajes que aparecen en el texto y realiza una descripción tipo retrato de ellos. Recuerden que ustedes estuvieron en octavo conmigo y cuando hablamos de una descripción tipo retrato, no es que ustedes me vayan a hacer el dibujo. Recuerden que en este caso hacemos una descripción física y una descripción emocional. La prosopografía, recuerden, y la hipopeya la mezclamos, entonces me van a describir física y emocionalmente a los personajes de esos 5 capítulos. En el tercer punto, ¿con cuál personaje te identificas? Explica por qué. Entonces ustedes saben, yo me identifico con Emma por estas y estas razones. Y luego me van a hacer un texto tipo no voy a decir tipo ensayo, pero sí comentario crítico. No me vayan a decir que me van a responder la pregunta en 3 renglones. Ya ustedes saben cómo se argumenta, entonces mínimamente 8 o 10 rengloncitos en el que respondan cómo ha evolucionado el concepto de amor que propone el texto al actual. Ustedes que me van a decir, es el mismo amor porque las personas siguen manifestando ese sentimiento de una manera pura. Otras personas me van a decir, no, ya ese tipo de amor no existe porque hoy el ser humano es más materialista, se fija solamente en la parte física. Ustedes ya argumentan respondiendo a esa pregunta. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas respecto al taller? ¿Dudas respecto al concepto de romanticismo? No, profe, ninguno. ¿Queda claro? Para todos. Listo, acá. Listo, no ha desayunado el que me contestó así. Listo. Aparece acá entonces la fecha de entrega, 9 de noviembre. Vamos a decir, no voy a ser tan exigente y voy a decir el 9 de noviembre. Listo. Vamos a utilizar esa semanita del 9 en ese transcurso de esa semana para que ustedes entreguen ese trabajo. Recuerden entonces que la próxima semana no tendríamos encuentro, que la idea entonces es que resolvamos las dudas por WhatsApp, si tienen alguna pregunta. Recuerden, por favor, si alguien no está en el grupo, si alguien no pudo ver el video, compartan el video a otras personas que ustedes conozcan y que no pudieron estar en la clase. Den la información, si esa persona no tiene internet, ay, por favor, ay, mira, la profesora Julie dijo que nos podíamos poner al día, entregue los trabajos, porque la idea es que ustedes ya tengan ya estén libres y para empezar esta hermosa Navidad tan casera que va a ser, ya ustedes se vayan desde mediados de noviembre, antes de finalizar el mes, ya ustedes con la satisfacción de que van a pasar a décimo y que van a pasar a la media técnica y van a ser muy juiciosos y que ya no va a estar Julia atormentándolos. Que ese sea su objetivo. ¿Listo? Recuerden que ahora en un momento envío el enlace para que se conecten a las 11:30 en la actividad que está organizando el metro y la coordinación. Julián es el encargado de eso, entonces voy a estar ahí también para llamar a lista. Por favor, si alguien no pudo estar, recuerden también a todos los amigos a las 11:30, por favor, estar muy pendientes para el link y conectarse. ¿Listo?
Sí, profe. Listo, nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Se cuidan. Chao. Profe. Chao, profe, chao. Chao, Julie. Chao.